Sesión 19, Hebreos 11 completito, del 1 al 40. Terminábamos el capítulo anterior con esta frase, el capítulo 10 de Hebreos. El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Ahora lo que va a hacer el escritor, el creador de Hebreos, el predicador, es que va a tratar qué es esto, qué es esta fe, ¿no? Y es algo necesario porque, como vemos, pues la fe es algo como un misterio que además el mundo y las cosas del mundo y el sistema del mundo ha querido manipular para que de alguna forma llevarnos a las obras. Entonces, ¿qué es esto de la fe? De que el justo, fíjate, el justo, estamos hablando de uno que está en Cristo, vivirá por fe. ¿Ok? Entonces, dice así, empieza, es pues, viene de atrás, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son dos frases. La primera tiene que ver, la fe es la certeza. En otras versiones, eh, mm, en otras versiones, esta palabra que es hypostasis en griego, no sé cómo se dirá, pero bueno, la han traducido como confianza, garantía, plena seguridad, ¿ok? Y la Reina Valera, la que estamos viendo, certeza de lo que se espera. Bueno, todos conocemos cómo es nuestra fe. Bueno, hay algunos que están engañadísimos, que creen que pueden tener una fe invariable y yo no sé si en realidad es así o se la están dando, ¿no? Y son muy hipócritas. Pero yo bajo de lo que yo conozco de mi fe, de lo que es mi fe, la fe de José Luis, yo no puedo llegar a tener este tipo de fe. Puedo desear. Puedo en un momento dado aplicar, va a ser por narices. Y bueno, este puede decir, sí, sí, ya. No, no, va a ser, va a ser. Yo recuerdo en mi época de la nueva era, había un método, se llamaba método Silva, que era, tenías que darle vueltas y visualizar lo que tú querías y eso al final se producía. Y yo me lo creí. Y yo estaba, había una técnica cada X tiempo, a estas horas, en un estado, tenías que empezar con imágenes, algo como una cascada, todo era todo un... Y yo, en mí había que, me veía viniendo, donde yo estoy ahora, yo vivía en Canarias, pero yo venía de Canarias a donde yo ahora estoy viviendo, porque ahí vivían mis suegros, en un helicóptero. Y yo, si os digo la cantidad de veces que yo me imaginaba llegando con un helicóptero, y no tengo helicóptero. Con lo cual yo sé cómo es mi fe. Yo sé que uno quiere ejercer fe, pero la certeza, no quiero que sea certero. Quiero creer, pero de tanto de que sea certero, la confianza de lo que se espera. Sí, uno desea tener la confianza, pero entonces da la impresión de que no es nuestra fe la que está hablando. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la fe que está desarrollando aquí no sea la fe que yo estoy pensando que yo tengo. Entonces, la segunda frase me ayuda a entender cuál es la fe la que está tratando este Hebreos 11. No, no está tratando mi fe. No está tratando la fe humana, la poca fe que tenían los apóstoles, no está tratando la mucha fe que pueda tener alguien que Dios, se me va a tocar la lotería, me va a tocar la lotería, y al final le toca. Oh, fíjate, es que tenía fe y le ha tocado. No.
Mira la segunda frase. Bueno, primero vemos que dice, es la fe, la certeza de lo que se espera. Y la pregunta es, ¿qué esperaban? ¿Qué es lo que se espera? ¿A qué se está refiriendo Hebreos a lo que se espera? Porque si dices, ¡guau! La fe es la certeza de lo que yo espero. Yo espero tener una mansión, espero, es la certeza de lo que yo espero. Pero yo creo que aquí no se está refiriendo a eso. ¿Qué es lo más importante para una persona que está metido en Hebreos, metido en un estudio de Jesucristo, del sumo sacerdote? ¿Cuál es? En realidad, lo que se espera es llegar a Cristo, llegar a la salvación, llegar a la vida eterna, llegar a estar unido con Dios, ¿no? Tú deseas otra cosa distinta. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y eso es imposible si no estás, puede ser un deseo. Yo deseo amar a Dios sobre todas las cosas, pero soy consciente de que mientras que estoy en el mundo, hay un montón de cosas que amo por encima de Dios, y eso se llama idolatría. Pero no puedo. ¿Cómo puedo amar a Dios que no le conozco por encima de mis hijos? ¿Cómo puedo? Entonces, ¿qué se espera? Ellos esperaban lo mismo que esperamos nosotros, ¿verdad? Las personas han escuchado el llamado y querían llegar a Dios, llegar a Cristo, recibir el Espíritu Santo para ser uno con Dios. Entonces vamos a ver la segunda frase. La segunda frase dice, la fe, no dice la fe, pero es lo mismo, está poniendo la coma ahí, es la convicción. Aquí tenemos otra palabra. En griego es elenjos, con acento en la E, elenjos, cuyo significado viene viene de una raíz que tiene que ver con convencer. Convicción, es decir, yo tengo la convicción porque he sido convencido. Ah, ya suena. O sea, está hablando de una fe que se produce cuando soy convencido. Suena, ¿verdad? Eso del Espíritu Santo convencido desde fuera, y cuando me convence, entonces está convenciéndome de justicia, juicio, Entonces, es la fe, la certeza, la confianza de lo que espero, la convicción. Me he convencido de lo que no veo. La convicción de lo que no veo. No es algo que yo tenga que hacer, es algo que me convence. ¿Amén? Entonces, todas las personas que llegan a este lugar, al sitio donde se recibe la gracia, ¿verdad? Entran en Cristo. Ahora, él va a dar una lista de personas que no recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo? Porque no habían pagado la paga de su pecado, con lo cual el Espíritu Santo no podía habitar en ellos. ¿Cuál era la condición de todas estas personas que vamos a ver? Eran pecadores, apartados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. No era porque ellos eran, y lo hemos visto en Abraham, en el estudio de Abraham, no es porque ellos fueran unos superhéroes, unas superpersonas, lo hicieron todo correcto. No, vemos que no. Estas personas llegaron al lugar donde si Cristo hubiera muerto, hubieran recibido la gracia. Es decir, esta colección de personas que no llegaron a recibir lo que esperaban en vida, llegaron al lugar de la gracia.
¿Es que antiguamente no se salvaba la gente? Sí, pero sin embargo no se había pagado la paga. Todos los que llegaban antes, como llegan ahora lo que sucede es que como ya se ha pagado, ahora ya el Espíritu Santo está operando en la era de la Iglesia, cuando nosotros llegamos a ese lugar de convencimiento, que en Somos la Luz decimos la plaza, recibimos la gracia y recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por lo que hizo Jesucristo. Todos los que antes de Jesucristo llegaban a ese lugar, que ahora podemos ver algunos elementos de cómo llegaban, si hubiera muerto Jesucristo en aquella época antes, hubieran recibido la gracia. Pero no, entonces quedaron pendientes, lo metieron en el carrito a esperas de que se pagara la paga, y cuando se pagara la paga, ¡zoom!, fueron llevados al cielo. Estaban esperando, como dicen por ahí, en el seno de Abraham, en vez de edades, donde van los que no han llegado, mueren sin llegar al lugar este, ¿verdad? Entonces, todas las personas que llegaron a este lugar antes del sacrificio de Cristo consiguieron lo que esperaban cuando Cristo pagó la paga. Por eso dice que en vida no llegaron, pero sin embargo llegaron después, porque a Abraham le vimos, ¿no? Vemos a Abraham, bueno, no es Abraham, es Moisés y Elías, ¿no? Como Jesucristo glorificado, o sea, están vivos, están ahí en algún sitio con un semblante de luz. No tienen todavía el cuerpo glorificado, pero estaban transfigurados, con luz, era de luz. Dice, después el 11.2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella. Entonces, si ya estamos hablando de una fe que no tiene nada que ver con mi fe, a partir de aquí tenemos que darnos cuenta de que está hablando de una fe que no tiene que ver con mi fe. El escritor comienza con una lista de personas que alcanzan el lugar donde se recibe la gracia. Antes de continuar, examinemos las condiciones de todas estas personas, que ya hemos dicho que eran pecadores y tal. No se tratan de héroes, como dicen por ahí los héroes de la fe, porque la gente lo que quiere es apuntar al hombre para que tú, en vez de mirar a Cristo, mires al hombre y te equivoques. Entonces, no se tratan de héroes ni supercreyentes o personas obedientes capaces de realizar lo que humanamente no se puede hacer. No. Todos eran humanos como tú y como yo, que fueron convencidos por el Espíritu Santo y esperaron en él. ¿Qué tenían que entender? Que no era por ley, era claramente no, la ley no podían alcanzar la ley, no era a través de alcanzar la ley como se iban a salvar. ¿Qué entendían? No puedo alcanzar, porque como no puedo alcanzar la ley, y soy imposible alcanzar, yo no puedo alcanzar la salvación. Si alguien no viene a salvarme, en este caso el Mesías, yo no puedo salvar. Entonces ellos esperaban, esta es la convicción que tenían, esperaban que alguien viniera para que les pudiera salvar, porque ellos no podían salvarse. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero nos mete a nosotros y mete nuestra fe. Mete nuestra fe. Yo puedo creer que el mundo está hecho por la palabra de Dios o puedo no creer. Ahora, ¿conocéis a alguien que no crea que la palabra de Dios, que el mundo fuera hecho por la palabra de Dios, que esté en Cristo? No, es imposible. O sea, en algo participo. No es en creer, que no puedo llegar a creer porque estoy muerto, soy esclavo, tengo un corazón horrible, que tiene muy poca fe, unos pensamientos que está ahí que pueden pensar lo que dé la gana. En algo tengo que participar.
Bueno, por lo menos el ser lo mayor incrédulo posible. Yo soy un esclavo, soy Kunta Kinte, ¿verdad? ¿Habéis visto la película, la serie? Kunta Kinte, y entonces mi amo me manda a trabajar y me manda esto, lo otro, y yo obedezco porque si no obedezco, lo llevo claro, pero dentro de mí hay una esperanza. Un día va a venir y me van a libertar. Yo no puedo libertarme por mi propia cuenta. Esta es la fe que yo tengo. Ahora viene la fe, Él, y me liberta. Para que Él me liberte, si yo no tengo esta fe, Él un día llega y me dice, oyes, Punta Quinte, vente que te he comprado. Anda ya. Y no es posible, hombre, yo voy a ser esclavo toda mi vida. Que no hago ni caso. Digo, pero si es que te he comprado, que no, que no. Entonces, el primer versículo tiene que ver con nuestra fe. Aplica, yo, no hace falta que Dios traiga una fe, porque yo esto lo creí, los niños lo creen, si se lo dices. Ahora también puedes no creer. Y si no lo crees, estás poniendo stop. Esto es lo que el mundo también trabaja, con la ciencia, con toda esta información, con todo esto, para que en un momento dado no creas, seas incrédulo. ¿Ven? Dice, por la fe, y ahora empieza por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Esto, yo tengo un vídeo que es el que más comentarios tiene de todo el TikTok, que hablo de esto, de que Abel presentó un cordero, porque seguramente su padre le dijo, hijo mío, Jesucristo es el que nos va a venir a salvar. Porque ¿quién le dijo a Abel que había que presentar un cordero? Pues alguien se lo tuvo que decir, ¿verdad? Y esa ofrenda le agradó a Dios. Eso lo sabemos por la ofrenda. Y de repente Caín, que era un tío esforzado, que de una tierra maldita sacó fruto, quiere darle un fruto distinto. Y no, le agrada a Dios, porque es el fruto que da es, ¿cómo es? Adamma. O sea, lo que sale de la tierra, mi fruto. Y eso estaba maldito. Entonces, por la fe, él creyó de que lo que le agradaba a Dios era un sacrificio de un animalito. Y fue y le dijo eso. Era Abel, uno que, Abel es, el nombre de Abel es como el vaho, entonces, y se evapora. Abel significa eso, es vaho, es algo muy delicado. De alguna forma los padres decían, uy, qué poco va a durar. Por eso lo llamaron Abel. Y no era esforzado, no tenía. Pues entendió, por la fe, ella creyó, le dijeron que se lo diría y ¡pum! Es lo que hizo y le agradó a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para ver muerte, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que se habla de este hombre, Enoc, que es el bisabuelo de Noé, bisabuelo, a ver, sí, bisabuelo de Noé, es que caminó con Dios. Lo que se cuenta de él es que caminó con Dios. Si tú oyes de alguien, oye, esta persona camina con Dios, es una persona que está interesada en las cosas de Dios. Dio testimonio de que era una persona en un mundo que estaba horrible, porque fíjate que Dios quiso destruirlo porque estaba horrible. Nadie quería, todo era horrible, todo.
cada uno hacía esos, los ángeles se querían, se acostaban con las mujeres y tuvieron unos engendros ahí gigantes, yo no sé. Cuando ahí había todo horrible, Enoc, caminó con Dios. Y algo pasó que impresionó a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, Noé. Noé no llegó a conocer a Enoc, pero el padre Lamec, Matusalén, estos conocieron a Enoc. Cuando Noé nace, que no conoce a Enoc, su padre y su abuelo le cuentan, oye, sabía Enoc, uy, Enoc, aquel hombre, y se lo llevó Dios. Y de alguna forma esa fe del padre y del abuelo, que había producido el bisabuelo por el movimiento de Dios, en Noé generó una fe capaz de construir un barco cuando todavía no había llovido. No había caído una gota en el mundo. ¿Veis? La sustancia de la fe, parte nuestra, parte tiene que ver con la naturaleza humana, parte tiene que ver con querer acercarse a Dios y querer, sí, ser obediente, pero no lo podemos ser del todo porque somos esclavos y el resto viene de la fe de él. Entonces, de repente mete una frase aquí que, porque luego va a continuar con más, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no crees que le hay, ¿a dónde te vas a acercar? El que se acerca, no el que llega, no el que entra, no el que se acerca, el que quiere acercarse tiene que creer. Esto es lo que nos compete a nosotros. Si yo no creo, olvídate, Dios, como alguno dice, que le va a dar la gracia a unos que no creen. No, no. Lo que a mí me compete es acercarme a Dios. Y es complicado porque tengo al mundo en contra, tengo a mi carne en contra, tengo al dueño del mundo, a Satanás, en contra. Pero él no lo cuenta, no, Dios no tiene, no cuenta lo que yo tengo en contra, ni lo que yo hago mal, ni sabe cuál es mi naturaleza. Pero está trabajando, ¿verdad? Y para que él trabaje, yo tengo que ejercer esa voluntad de querer acercarme a Dios. ¿Cómo podemos expresar de otra forma estar? O sea, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos expresar de otra forma estar sin fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues la respuesta es muy sencilla, que es lo que estamos trabajando la semana pasada y esta semana. La respuesta es, esta palabra es incredulidad. La fe no es algo que yo ejerzo. Lo que ejerzo es no ser incrédulo, no hacerle caso, ¿verdad? Algo me está diciendo de la parte divina, esto es así. Y yo, mi mente, mi corazón, el mundo y el sistema del mundo me está poniendo en contra. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Creer. No, mi trabajo es no hacerle caso, no ser incrédulo. Porque sin fe, no siendo incrédulo, rechazo a la verdad, podría ser otra forma. Creer otra cosa distinta a lo que él ha estimulado, que esta es la más peligrosa. No es la fe la que nos hace salvos, es la gracia, pero es imprescindible para poder llegar al lugar donde recibimos la salvación. Ahora bien, ¿cuántas fes conoces?
Uno tiene fe en esto, otro tiene fe en lo otro, otro tiene... Y estamos todo el día discutiendo en cuál es la fe verdadera, ¿verdad? ¿Cuántas fees conoces? Los musulmanes tienen su fe, los católicos tienen la suya. Esa es su fe. Los ateos tienen su fe, no creen en Dios. Muchos dicen tener fe, pero no coinciden con la verdadera fe salvadora. Son distintas en sustancia. Cuando nosotros estamos fuera de Cristo, tenemos nuestra fe y esa es nuestra y esa no nos salva. Y esta a veces está equivocada y la palabra y la vida y el que nos llama nos está modificando todo eso para llegar a la verdad, a la verdadera fe. Cuando entramos en Cristo, seguimos teniendo esa fe cacharra, que a veces nos dice, uy, ¿estaré o no estaré en Cristo? Porque no tengo la fe, ¿verdad? No quiere seguir dominando. Pero al estar en Cristo, ahora ya no estoy viviendo por esa fe, ahora vivo por la fe de Cristo, que no tiene nada que ver con la mía, pero que es parte ahora de la mía porque soy parte de Él y Él está en mí. ¿Dónde está esa fe? No ejercen, es la palabra. Si la palabra dice que esto es así, ¿quién lo duda? Y si lo dudas, te estás poniendo incrédulo. Es raro que una persona que ha llegado a Cristo no puede no entender, pero no creer. Yo por eso cuando una persona empieza a resistirse, habla como que parece que está en Cristo, pero se resiste a la verdad. Y habla, no, esto cómo va a ser esto, y sigue con los argumentos de la congregación, y digo, todavía no está convencido, sigue en su fe. No está en la fe, porque si estuviera en la fe seríamos igual, ¿verdad? Que podemos desvariar algunas veces en nuestra fe y en nuestro entendimiento, pero todos estamos compartiendo la misma fe. No es mi fe, no es tu fe, es la fe de Cristo. Ahora, tú no pretendas que tu fe llegue a ser la fe de Cristo, porque Cristo es un ser en el cual nosotros entramos, es Dios. No tenemos por qué tener la fe de Dios. Participamos de su fe. Dice, esta es la esperanza de los que desean acercarse a Dios. Él tiene la recompensa preparada, no hay duda. Así es como dice su palabra. Vale. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, había oído, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué quiere decir eso de condenar al mundo? Él llevó la verdad, va a haber un juicio por agua, el que no esté en el barco se va a ahogar. Todos los que fueron incrédulos fueron condenados. Dios ejerce el llamado y nosotros muchas veces evangelizamos y lo que hacemos es que damos el evangelio y la persona lo rechaza, está condenada. No porque se condene en ese momento, sigue condenada. Viene de la condenación, no ha salido de la condenación. ¿Ok? Entonces, aquí todos los que entran en Jesucristo, todos los que entran en el arca, fueron incrédulos, ¿verdad? No pudieron salvarse. ¿Hicieron algo los hijos de Noé? Bueno, eran las hijas de Noé. No, los hijos de Noé. No, ni yo creo que ni le ayudaron a hacer el barco, pero entraron. ¿Por qué? Porque no fueron incrédulos. ¿Era difícil creer lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo Noé? Sí, pero entraron en la barca. Si entraron, es porque no eran incrédulos, porque si no, papá, déjate de rollos. Voy a entrar.
No nos cabe duda de que la hazaña no nos cabe duda de la hazaña de Noé. Es algo, es para quitarse el sombrero, ¿eh? No debió ser fácil, ¿verdad? Para entender la revelación de Dios y el diluvio y el tamaño del barco y cómo llevar los animales. Yo me quito el sombrero con Noé. Quizá la experiencia de su bisabuelo, Enoc, que lo he contado antes, el testimonio de su abuelo Matusalén o de su padre Lamec, lo cierto es que fue convencido por Dios, creyó y le fue mostrado, ¿verdad? Creyó lo que le fue mostrado. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Nosotros vemos la historia de Abraham muy física, pero si la ponemos espiritual, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Nosotros vemos que él sale con una promesa, te voy a hacer una nación grande, te voy a dar un terreno, mira todo lo que ves será tuyo. Pero a nivel espiritual, que es lo que está haciendo el escritor de Hebreos, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Tiene que ver de, wow, quiero llegar a Dios. Quiero llegar a la ciudad celestial. Quiero llegar a Cristo. Y lo hemos visto. Se equivocaba, pasaba hambre si iba a Egipto. Eh, era un hombre dirigido por las circunstancias, pero llevado por el propósito de Dios. ¿Cuál era la característica de Abraham? Que cuando Dios le hablaba, él le creía. No era incrédulo. Y aún le costaba a veces, ¿eh? Le dice, oye, voy a hacer una nación. Y cuando no, ya está mayor Sara y tal, va a ser voy a heredar el esclavo o el siervo que tengo. No, no, vas a tener un hijo. Luego hace la chapuza con la sierva, la de Egipto. Y le dice, ya tengo el hijo. Y dice, no, va a ser la de Sara. No, no, ¿cómo va a ser la de Sara? O sea, le cuesta creer, pero cree. Tiene la dificultad porque está en el mundo y está en la carne y es esclavo de la carne y no tiene el Espíritu Santo. Hay un antes y un después. Ellos solo estaban en un antes. No llegaron a tener el Espíritu Santo. Pero creyeron, seguían, caminaban. Por eso yo digo, no está mal no estar en Cristo. ¿Cuándo vas a llegar? A lo mejor llegas a última hora a la plaza. Lo importante es que al final llegues, ¿no? Si vas encaminado a la plaza puede estar muy lejos, yo qué sé. 22 años me costó a mí. Y algunos más, por ahí. El padre de la fe, Abraham, así lo llamaban, el padre de la fe. Fue guiado por el Espíritu hacia el lugar donde sería llevado a la gracia. Al estudiar la vida de este hombre se ve que por lo que ocurrió no fue un fruto de su carácter, sino de la obra de Dios, porque le visitaba y le visitaba. Ahora sal y mira las estrellas, ahora mira lo otro, ahora esto, ahora lo otro, ahora vamos a comer pan, hay Cristo, ¿verdad? El que dio los diezmos. Dios trabajó por la fe, trabajó por Abraham. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Vale. ¿Quién
hizo que Sara concibiera, claramente es un milagro de Dios, no lo puede hacer el hombre. Pero Sara tuvo que creer y se tuvo que ajustar. Cuando se ríe, no se ríe porque no le cree en Dios. Se ríe y dice, sí, va a funcionar el viajete este. Dice, pero si este ya está hecho un cacharro. Más o menos. O sea, la risa que ella tiene no es porque no le cree a Dios. Es muy difícil, ¿eh? No creer a Dios si te habla de esa forma. Yo no sé cómo le hablaría, porque vieron venir, o sea, ellos veían ángeles, o sea, la época esta era distinta a la de ahora. Aunque ahora tenemos lo que ellos anhelaban, el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Sara para dar a la luz? Tan solo creer que Dios tenía un plan. Todo demás lo hizo el Todopoderoso. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No llegaron a recibir el Espíritu Santo en vida, porque todavía no podían recibirlo. Necesitaba que Jesucristo muriera y subiera al cielo para poderlo mandar. El sacrificio tenía que hacerse, ¿os acordáis en Hebreos? En el tabernáculo celestial, Dios era probado a probar ese sacrificio y entonces el Espíritu Santo podría morar en los creyentes que alcanzar a Cristo. Dice, no pudieron alcanzar en aquellos tiempos porque aún Jesucristo no había pagado por sus pecados. Aunque creyeron y fueron llevados al lugar donde serían rescatados, era necesario el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el versículo dice que murieron refiriéndose a la vida física sin haber recibido la salvación. ¿Okay? Cuando estaba diciendo, y todo esto, conforme a la fe murieron físicamente. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto es como lo que el versículo este que decía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. La evidencia de que estos realmente habían llegado a ese lugar de la salvación es que no querían volver de donde salieron. Uno sale en camino hacia Dios y llega a este lugar, ahora es distinto, pero estoy hablando de la época de estos. Y por más que hay dificultad, por más que hay problemas, por más que ahora los va a empezar a nombrar, ellos no quieren volver atrás. ¿Por qué? Porque han creído. Han creído. Ahora, ese creer es humano, se puede creer así o participa la fe de Dios en ese momento. Ahí yo tengo una duda gigantesca, sobre todo en esta época, ¿no? O no, a lo mejor en esta época también. O sea, ¿cómo yo llego a ese lugar y ya por más que yo haga, ya voy a entrar? Porque ya he llegado a ese lugar, a ese convencimiento, a ese lugar que la palabra ha traído, ¿verdad? Esa muerte en mi vida de mi yo para poder entrar en lo que me va a dar, que voy a recibir. Entonces, quien ha conocido lo que Dios ha prometido, sabe que este mundo pasará y que habrá nuevos cielos y nueva tierra donde vivirán todos los que han nacido de nuevo para vida eterna. Esta es la esperanza. La evidencia de haber llegado al lugar donde Cristo escoge es que no se regresa donde se viene. Por eso cuando una persona está en Cristo y luego se vuelve al pecado, es una evidencia que no ha llegado a Cristo. Por eso la gente dice, se pierde la salvación, porque hay muchos que parece que han llegado a Cristo, creen que han llegado a Cristo y luego se van otra vez al mundo. No. La evidencia de que ha llegado a Cristo es que no vuelves al mundo.
no vuelves a... Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Mira, a partir de aquí, la cosa se empieza a complicar. Es como que, aun sin haber recibido el Espíritu Santo, aun sin haber recibido la libertad a través de la muerte de Cristo, todavía en vida esta gente, en esta posición, el Espíritu Santo produce cosas. Porque hay un Abraham antes del hijo de Isaac y un Abraham después. Vemos que el Abraham de antes del hijo, ay, se resistía, ¿verdad? A veces creía, a veces no creía, a veces metía la pata, pero una vez que viene la promesa y ve el poder de Dios y la fidelidad de Dios, y le dice que fue contado, creyó en Dios y le fue contado con justicia, a partir de ahí da la impresión como que, porque él pensaba que iba a matar a su hijo y que Dios lo iba a resucitar. Esta es la fe que tenía Abraham. Tenía tanta confianza. Esta confianza es posible tenerla en un humano, es la que realmente anhelan y por eso ponen tanta énfasis en Abraham, ¿verdad? Que tuvo esto. O es algo que es ese intervalo, ¿verdad? Antes de recibir el Espíritu Santo, que yo le hago como de una... que ellos llegaran a ese intervalo y que el Espíritu Santo estuviera obrando en ellos. De algo que... Vamos a seguir, mira, vais a ver todo lo que ven. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Si ni se enteró, si le engañaron. Pero dice que no solo, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú. Le bendijo después, porque en el momento de la... le bendijo mal, bueno. Dice, no me queda más bendición. Respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ahí como, si lo leéis, es como una profecía que acierta al 100%. ¿De dónde le vino todo eso? Y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Cómo sabía él? ¿De dónde viene ese conocimiento de que iba a pasar y pasó en José? Y dio mandamiento acerca de sus huesos, de que se lo tenían que sacar cuando fueran. Si estaban ahí genial, en Egipto vivían fantásticos, no eran esclavos ni nada. ¿Quién operó? Va a continuar, mira. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe. No sé si ellos consideraron que lo que hizo era por la fe o fue algo que ellos hicieron sin tener ni idea de qué es lo que estaban haciendo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los débiles temporadas del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Pues tú lees la historia de Moisés y él se va a cuidar cabras, ovejas de su suegro. Y dice que fue la fe quien le llevó allí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Esto. Porque se sostuvo como viviendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos
no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ellos por la fe, ¿de dónde sale esa fe? Yo quiero esa fe. Esto es el problema. Que la gente quiere que mi fe produzca esto, pero esto no es posible. Conocemos la fe humana. Entonces, veis que Hebreos ha empezado un poco a través de la fe tal, humana, el conocimiento, pero ahora está llegando a un lugar donde es un espacio donde, ¿dónde está lo que yo creo? ¿Dónde está lo que Él es y le está haciendo en mí? Ahí es donde... Va a ver, va a seguir porque dice, creyeron, por la fe cayeron los muros de Jericó. No me digas que van a creer que iban a caer los muros de Jericó. Ellos obedecieron, tocaron la trompeta y los muros cayeron. Soy la fe de ellos. Madre mía, yo quiero esa fe para tirar la estructura de las cosas. Es el propósito de Dios. Es la voluntad de Dios. Mira, dice, por la fe Raal la ramera. Y encima le pone como ramera. Podría haber dicho Ra, pero para por si acaso la gente no sabe quién es. Era una ramera, fornicaria, pecadora. No era una chica buena. Dice, por la fe Raal la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Como si ella fuese obediente. Habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué puedes ver en estos versículos? ¿Ves las obras de los hombres o la de Dios? Yo, personalmente, veo el propósito de Dios moviéndose a través de personas que fueron convencidas por Él y caminaron conforme a lo que les fue revelado. Es probable que no tuvieran el Espíritu Santo, pero estas personas, llegando a este lugar, que no podían recibir todavía lo que buscaban, Dios, su propósito, trabajaba con ellos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor restitución. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Entonces, cuando uno dice, quiero tener la fe de Abraham, quiero tener la fe, podría tener la fe de estos, que mira cómo terminaron. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. De forma súper poética, es increíble, ¿no? Cómo el escritor ha metido ahí toda la historia, ¿verdad? Y un montón de... El escritor relata muchos casos donde el poder de Dios acompañó a los que fueron llevados a la confianza en él. A menudo el resultado fue doloroso, pero no importaba, porque su esperanza no estaba puesta en este mundo. Ya habían llegado al punto donde su esperanza no estaba en este mundo. Estaba, ¿dónde está ese lugar? ¿Verdad? Ahora, los que estamos en este siglo, cuando llegamos a ese lugar, recibimos al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora lo va a decir.
Pero en aquella época no podían recibir el Espíritu Santo, pero habían llegado a ese lugar, a un lugar donde no hay retroceso. No me importa lo que me hagan, lo que hagan yo. Esa fe no es humana. Esa fe, ¿verdad? Es de Dios. Es un don. No fue por sus méritos ni por su fe, sino por la fidelidad del que lo prometió, de Cristo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, alcanzaron buen testimonio, alcanzaron ese lugar. Buen testimonio es ese lugar que encontraron que a través de la fe de Dios produce el testimonio. No es una cuestión de la esclavitud, es una cuestión de la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no mediante ellos, no mediante su fe, mediante la fe. Es como una sustancia independiente a nosotros. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron perfeccionados con nosotros. En el momento en el que Cristo muere en la cruz, nosotros morimos con Cristo, ellos también mueren. Físicamente ya han muerto, pero en el pecado suyo muere con Cristo. Lo prometido era la salvación, la nueva vida en Cristo, la llenura del Espíritu Santo. Esto no lo pudieron recibir aquellos anteriores a Cristo porque vivieron antes de que la gracia fuese revelada plenamente. Pero ahora, en la era de la Iglesia, todos los que son llevados al lugar de la fe verdadera reciben la gracia y se convierten, aún en esta vida, en parte activa del propósito eterno de Dios. De forma muy poética, el escritor relata muchos casos donde el poder de Dios, a esto está repetido. Bueno, a mí me ayudó el chat GPT. Yo le preguntaba, el chat GPT me contestaba cada burraridad. Digo, esto no puede ser porque contradice esto. Esto no puede ser porque contradice esto. No daba una, ¿eh? No daba una. Creo que lo tengo por ahí. Si eso lo voy a imprimir o lo voy a mandar. Lo que el chat GPT me decía. Lo que el chat GPT me decía es lo que están diciendo las congregaciones. Es lo que le han programado a él. Es la mente, la lógica de este mundo. Cuando yo le hago recapacitar, porque yo le digo, esto no puede ser por esto, dice, es que solo llegan a la gracia a los que Dios tiene preparado. Eso es injusto. Porque si Dios no tiene preparado para la gracia de una persona, eso es una injusticia. Sí, tienes razón. Pero él intentaba traer, porque el chat GPT siempre va a querer traerte a ayudarte, y te trae, no te va a decir, no tengo ni idea. No. Entonces, cuando yo le llevo a esto, digo, vamos a ver, ¿cómo se salvaban antiguamente los hombres? No tenían ni idea. Digo, se salvaban igual que ahora. El único problema, o el único diferencia es que en aquella época tuvieron que esperar a que Jesús pagara. Cuando él capta eso, se da cuenta de que me dice, yo lo voy a escribir, ¿vale? Para que lo vea, no sé cuántas hojas serán, pero lo voy a hacer para que eso. Se da cuenta de que está hablando de una fe humana que no se resiste a la incredulidad, que llega a un lugar donde la fe de Cristo opera por fe. Y a mí me resuelve muchos problemas, porque la verdad es que estar pensando de que tengo que tener fe para esto, es que no tengo fe, es que ahora yo me relajo, porque ya no se trata de mí. Claro que mi fe puede ser un cachán, como siempre digo, ¿no? Pero es que ya mi vida no depende de mí, depende de él. Y si él quiere que yo mañana resucite un muerto, yo le voy a resucitar porque él quiere, no porque yo tenga fe.
Él tiene la fe, todo el poder para poder hacer esto. Es que no tengo fe para creer en Dios y tal. A lo mejor es que todavía no has llegado a... Bueno, no pasa nada. Es normal, es tu fe. No tengo esa fe. Es que no la vas a tener nunca. La fe es de Él. Cuando estés en Él, lo único que puedes hacer es confiar. La fe es la confianza, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que Él va a dar. Si no crees, es que todavía el Espíritu Santo tiene que convencerte de justicia. Amén. Bueno, a ver qué me contáis. Vamos, voy a cortar aquí, ha sido largo.